te alabamos y te adoramos por esa palabra que tú dejaste escrita para nosotros. Esa, Señor, que tú nos recuerdas a través de tu Santo Espíritu. Habla a nuestros corazones, Señor. Prepáranos en este momento. Prepáranos para esa palabra que vamos a escuchar hoy. Que sea verdadera en nuestra vida, Señor. Que sea palabra transformadora, Señor. Que la escuchemos sabiendo que es para nosotros individualmente, Señor. Porque nosotros somos los que estamos aquí sentados, Señor. Y tú transformas nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos una vez más. Dios me los bendiga. Bueno, en el día de hoy seguimos meditando en nuestro pasaje de Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 11 y el versículo 12. Y dice la palabra de Dios: pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se dio la vuelta y se enfureció. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algunas otras cosas grandes, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Y esa es la palabra que vamos a ver en el día de hoy. Continuamos reflexionando una semanita más, porque hemos venido hablando de un tema específico, y es de cómo es que tú y yo tenemos ese llamado de compartir del evangelio a las personas, ¿verdad? De compartir de Cristo a las personas, ese mensaje que son las buenas noticias. Y aunque lo hemos visto como de manera doctrinal, ¿verdad? Lo hemos visto de manera doctrinal ya pues por bastante tiempo. En estas últimas 2 semanas y conectándolo con las parábolas, hemos visto que también la Biblia nos da a nosotros una imagen práctica, ¿verdad? Cómo se ve de manera práctica toda esa doctrina que leemos y estudiamos en la Biblia. Y la Biblia es tan hermosa que gracias al Señor en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, tenemos la vida de este hombre Naamán que nos muestra todo eso en orden, por decirlo así. Y es curioso porque muchas personas piensan que el Antiguo Testamento no tiene nada que decirnos a nosotros sobre la evangelización. Pero es importante que tú y yo entendamos que el evangelio no es algo exclusivo solamente para la segunda mitad de la Biblia. Muchas personas les gusta tomar sus Biblias y como dividirlas y decir: de la mitad para allá es un Dios diferente, de la mitad para acá es otro Dios. Pero es el mismo Dios de principio a fin. Es el mismo mensaje desde el principio hasta el fin. Y el mensaje de compartir las buenas nuevas de que en Dios está la salvación está a lo largo de toda la Biblia. Por eso tenemos que pensar que la Biblia no es como una biblioteca. ¿Cuántos dicen: no, eso es la colección de 66 libros? No, la Biblia es la reunión de 66 secciones. La Biblia tiene secciones, pero no se puede dividir. Hay gente que dice: yo tomo toda la Biblia, pero yo solamente me leo los salmos y ya, para mí esa es mi Biblia. Y podríamos caer en el grave error de desconectar todo el mensaje por tratar de cerrarnos a solamente un libro en específico. Pero entre tú más lees esta colección de secciones, que son 66, vas a empezar a darte cuenta que todo, absolutamente todo, desde el principio hasta la última página, trata de un solo tema y trata de un solo mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de lo que Dios ha hecho con los pecadores. El mensaje que nos muestra una imagen clara del hombre y todos los intentos que ha tratado de hacer para liberarse de lo que aflige su alma. El mensaje de que Dios ha creado un camino para sacar al hombre de sus angustias y de su condena por medio de Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Ese es el mensaje a compartir, y ese es el mensaje que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y ese es el mensaje que podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 5,
como una manera práctica, porque es como el espejo, ¿verdad? Es el espejo del corazón de un ser humano que estaba en ese momento pasando por cierta aflicción, y es la imagen clara del ser humano que tú y yo vemos en el día de hoy. No solamente aquellos que no conocen de Cristo, sino también la imagen de nuestro propio corazón. Y ya hablamos, ¿verdad? Como la semana pasada empezamos a leer este pasaje. ¿Y qué decíamos? Bueno, el pecado daña todas las cosas. El evangelio necesita hablarme a mí sobre el pecado. Y ya entonces hablamos del gran pero que destruye nuestras vidas, ¿verdad? El pero que trae infelicidad a nuestros corazones, ese pero que trae amargura, angustia, dolor. Hablamos, ¿verdad?, de que a pesar de que tú y yo tengamos grandes logros, de que cumplamos tal vez las mejores metas que nos podamos proponer para toda una vida, o tal vez tener cierto tipo de estatus en frente de muchas personas, todavía existe un pero que le quita el brillo y la plenitud a todas las demás cosas, así como le pasó a Naamán. ¿Sí se acuerdan cómo era Naamán? Versículo 1 y 2, Naamán era un hombre de gran valor, era un hombre que era visto con alta estima, era un hombre de honra, tenía grandes riquezas, pero leproso. Y eso le quitó el brillo a todo lo que tal vez podía definir quién era él ante los ojos del mundo. Pero no solamente hablamos del pero del ser humano, es decir, no solamente hablamos del pecado que aflige nuestros corazones, también hablamos de la impotencia del mundo para resolver ese problema. Y hablamos de la ceguera que el mundo sigue teniendo, aún teniendo la solución más sencilla enfrente de ellos por más de 2000 años. Y por eso tú ves a personas en el día de hoy que tienden a buscar una solución compleja, quieren algo más difícil, algo que pareciera más honroso según su propia opinión. Y vimos entonces que esa solución realmente no se encuentra en algo complejo, no se encuentra en lo honroso o en lo brillante, sino donde se encuentra la solución, en un mensaje sencillo, compartido por alguien que tal vez no tenga fama, que quizás tal vez nadie más conozca a esa persona, como lo fue con la sierva de Naamán. Cuando leemos Reyes capítulo 5 vemos muchos nombres, pero hay un nombre que no se menciona, y es ¿cuál? Bueno, hay dos nombres: la sierva de Naamán y después los siervos de Naamán cuando estaban al lado de donde Eliseo. O sea, se habla de Eliseo, se habla de los reyes, en otras partes en Crónicas nos dicen los nombres literalmente, pero curiosamente la persona que tenía el mensaje, la persona que quería compartir la solución a este problema, ni siquiera se sabía el nombre de esta persona. No era famosa, no tenía, por decirlo así, influencia en la sociedad. Y aún así esa fue la persona que Dios usó para que Naamán pudiera llegar a encontrar la solución al pero que afligía su vida. Entonces eso fue lo que vimos, la impotencia de los grandes, la impotencia del mundo, la impotencia del ser humano para solucionar su problema por sí mismo. Podríamos resumir el mensaje de la semana pasada en esas pocas palabras: el hombre tiene pecado y no puede tener la solución para el pecado en sí mismo. Y podríamos decir que eso es todo lo que tú y yo podemos ver en este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 5. Podríamos decir que eso es todo lo que nos dice sobre el llamado a compartir del evangelio. Podríamos caer en el error de pensar de que esto ya no tiene nada más que decirnos a aquellos que tenemos, ¿verdad?, ese llamado a pescar hombres y tender las redes día tras día. O que solamente este pasaje a mí solamente me menciona cómo el pecado desvirtúa la vida del hombre. Es decir, cada vez que se aparece un pero en mi vida, cómo desvirtúa todo mi corazón. Y por eso tengo que arrepentirme y encontrar perdón y sanidad. Y sí, podríamos decir que eso es suficiente, pero la palabra de Dios es más rica y más profunda, y por eso hoy quisiera que entendamos que para poder ver esa vida con gozo, con perdón y salvación, necesitamos leer una vez más este pasaje, y entre más lo leemos, nos empieza a mostrar la realidad del evangelismo, no solamente en los tiempos pasados, sino cómo se ve en el día de hoy. ¿Cómo se ve el evangelismo en el día de hoy? ¿Cómo se ve compartir del Señor en el día de hoy? Por eso en esta mañana quisiera que nos centráramos específicamente en el versículo 11 y me gustaría volverlo a leer. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Y por qué centrarnos en este pasaje? Porque nos muestra, número uno, la reacción de las personas cuando reciben el mensaje de que Cristo murió por sus pecados.
Ese es el mensaje que tú y yo compartimos y la reacción de Naamán que nos muestra la misma reacción que muchas personas tienen cuando te acercas a decirles que Dios los ama y que tiene un propósito para sus vidas. El mensaje que te acercas a decir a las personas que hay algo que nos separa de Dios que se llama pecado, ese pero que distorsiona nuestra relación con Él y que solo hay un camino para restaurar esa relación. ¿Y qué pasa? Las personas, dice aquí, ¿qué hizo Naamán? Se fue enojado diciendo, aquí yo decía, o sea, yo me imaginaba que iba a ser de otra manera. Y por eso muchas veces vemos una reacción muy similar en el día de hoy. Y por eso también tú y yo caemos en el error de pensar que todos los que escuchan van a reaccionar de una manera positiva. Es decir, este pasaje nos muestra y nos ayuda a entender que no significa que porque yo entienda el mensaje y se lo comparta a todas las personas, todos van a decirme que sí al mensaje. Y la vida de Naamán, ¿verdad?, nos muestra el otro tipo de la reacción, el tipo de las personas que dicen, no, todavía no, no sé, de pronto, pero no con usted. Y yo no sé, tal vez los que nos acompañaron el viernes a la feria a compartir del Señor notaron esa reacción en algunas personas. Tal vez notaron el rechazo o el afán de algunas personas para salirse de la conversación. Yo no sé si ustedes escucharon a unos que decían, yo no quiero eso, yo solo quiero cerveza. Yo no quiero eso, a mí deme plata. Yo no quiero eso, yo tengo otras cosas que hacer. A mí no me dé eso, a mí no me interesa. Otros agarraban el folletico y como con burla los pichaban y mostraban, eso yo no, ni lo voy a leer. Creo que hay otras maneras, a mí no me cuentes eso, que yo creo que hay otras maneras para conocer dónde va a pasar mi eternidad. Y nos muestra la otra cara de la moneda. O sea, yo sé que es importante que tú y yo como hijos de Dios nos mantengamos, por decirlo así, como con una actitud positiva en el sentido de decir, yo quiero compartir el mensaje y espero que las personas me digan que sí y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Pero que nos ha mostrado Jesús por medio de las parábolas, cuando empezamos a estudiar el capítulo 13, que nos ha mostrado. Lo mismo que vemos con Naamán. O sea, ¿qué pasó con Naamán? Versículo 11. Naamán se fue enojado. Versículo 12. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, cuestionando la solución. ¿Y por qué yo mejor más bien no hago otra cosa? O sea, eso es lo que estaba pasando, eso es lo que Jesús estaba tratando de mostrarnos por medio de las parábolas y todo el capítulo 13 que nos habla sobre el reino de Dios. Justo antes de eso hablábamos de cómo Jesús experimentaba rechazo y oposición en su ministerio. Y por medio de la historia de Naamán en el capítulo 5 de Segunda de Reyes vemos una imagen muy pero muy clara de que el reino de Dios sigue experimentando rechazo y oposición. Y Naamán nos muestra precisamente eso. Tal vez no con nombre de todas las personas a las que tú has hablado, pero sí esa reacción de yo creo que hay otras maneras. A mí no me presentes eso. Yo me esperaba algo diferente. Y es lo que tú y yo vemos también. Y necesitamos esperar recibir ese tipo de respuestas en algunos momentos. Cuando compartimos de Jesús, algunas personas que aún no conocen de Él. Yo sé que sería ideal, ¿verdad?, ir a compartir y que la gente fuera receptiva así inmediatamente, pero por más que tú y yo oremos y nos preparemos, van a haber unas personas que tienen su corazón muy, pero muy duro y no van a querer recibir este mensaje. Están afanosos en el mundo por los placeres mundanos, por los placeres temporales. Para ellos, hablábamos con una persona y decían, yo en eso, dos cosas que yo no pienso nunca, retirarme y en la muerte. Yo nunca pienso en esas cosas. ¿Por qué no? Yo prefiero mantener mi mente en otras cosas. Y nos hace pensar realmente, o sea, las personas están completamente duras y cerradas a un mensaje de esperanza, de propósito y de vida. La pregunta es, ¿por qué hay ese rechazo? Porque eso es lo que queremos solucionar en el día de hoy, poder entender ese tipo de reacción. ¿Por qué hay rechazo? Porque ese mensaje no le gusta a las personas. Y me gustaría que reflexionaras en esas dos preguntas. Si tú has tenido la oportunidad de compartir y ver el rostro de alguien que tienes justo enfrente con el cual te acercas con amor y esperas que reciba el mensaje de salvación y te hacen muecas y te hablan chistoso y se burlan de ti, tú te preguntas en ese momento, ¿por qué hay rechazo en esta persona? Y yo sé que te duele. Yo sé que tal vez sea hasta incómodo
Pero no se trata de ti, se trata de Cristo, el mensaje que estás compartiendo. Entonces, ¿por qué a esta persona no le gusta este mensaje? ¿Qué dije? ¿Qué dije que tal vez hizo que esta persona cerrara sus oídos y dijera, a mí no me hable de eso? Bueno, si usaste el evangelio como es, muy seguramente no dijiste nada malo. Usaste las palabras que necesitabas usar. Hablaste de ese pero, de ese pecado, como le pasó a Naamán. Pero para no hablar, ¿verdad?, de experiencias y personas, porque sabemos que la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, la autoridad final. Veamos lo que pasa a la luz de la historia de Naamán, teniendo en cuenta esas dos preguntas. ¿Por qué ese rechazo y por qué las personas no les gusta ese mensaje a la luz de la historia de Naamán? Número uno es que Naamán es igual que el ser humano, ¿verdad? Él tiene un problema que necesita ser resuelto. ¿Cuál era el problema de Naamán? Estaba enfermo con la lepra. Y aquí vemos a Naamán enojado, él se molestó, dijo que se dio la vuelta y estaba a punto de irse. En otras palabras, mira, te quiero compartir un mensaje de salvación para perdón de tus pecados. Y se enoja la gente y se da la vuelta y dice, tengo que irme. Pasa muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque Naamán tenía ciertas expectativas. En otras palabras y en otras partes de la Biblia vemos ese rechazo de manera doctrinal, pero aquí en Reyes lo vemos de una manera tan pero tan gráfica y tan directa que nos ayuda a identificar dos enemigos del mensaje de la salvación. Y si tú eres de aquellas personas que le gusta compartir frecuentemente del evangelio a las personas, tienes que tener presente algo, y es que todas las personas que no conocen a Dios tienen dos enemigos que se van a oponer a ese hermoso mensaje que tú y yo recibimos en algún momento. Número uno, el orgullo. Ese es el primer enemigo que ataca a las personas. Ese es el primer enemigo que lleva a las personas a rechazar y molestarse con el mensaje del evangelio. Número dos, empezar a cuestionar los métodos de Dios. Fue exactamente lo que pasó con Naamán. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó y se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque él se esperaba otras cosas. Y con eso me gustaría entonces que fuéramos al primer punto de este mensaje. ¿Por qué el ser humano rechaza? ¿Por qué el ser humano detesta el evangelio? Bueno, porque lastima y humilla su orgullo. Eso es lo que pasa con el ser humano. Eso es lo que pasa con todos aquellos que aún no conocen del Señor. Cuando te presentan ese mensaje, ¿qué va a pasar? El hombre siente que su orgullo fue pullado. O sea, como que están como esa bomba, ¿verdad? Inflada, grandísima. Y viene el mensaje del evangelio tan sencillo como un alfiler chiquitito y le haces así. Y esa bomba pierde todo su aire, se desinfla completamente. Están por allá en las nubes, pero cuando llega el mensaje de la verdad, ¿qué pasa? Los bajan al nivel donde deberían considerarse como el resto de los demás. Y por eso se molestan cuando les dicen que Jesús es el medio para la salvación y el perdón de sus pecados. Fue lo que le pasó a Naamán. ¿Cómo llegó Naamán? Inflado, ¿sí o no? Él llegó inflado a la presencia de los reyes, él llegó inflado a la presencia, ¿verdad?, de los grandes, de los poderosos, que igual eran impotentes para sanarlo. ¿Y cómo llegó Naamán? Él llegó con regalos, él llegó con dinero, lo hablábamos la semana pasada, él llegó con ropas y todos estos carruajes y caballos, y dice, bueno, pues no me sirvió con el rey de Siria, no me sirvió con el rey de Israel, vamos ahora que me mandaron dizque a ver a este profeta Eliseo. Y él llega a la puerta de Eliseo con todos estos regalos, como si él pudiera comprar su sanidad. Es decir, es la imagen de muchas personas en el día de hoy. Me presento a Dios con todas estas cosas, a ver si puedo comprar mi salvación. Si soy lo suficientemente bueno, si soy lo suficientemente generoso, si soy lo suficientemente devoto a las cosas de Dios, de pronto Él me puede perdonar. Era lo que Naamán estaba tratando de hacer, llevando regalos, dinero, ropas, carruajes, caballos, a ver si este profeta lo podía sanar. Pero mire lo que pasa. Dice que Eliseo, ¿dónde se quedó Eliseo? Dice la Biblia que él mandó fue un mensajero, es decir, Eliseo se quedó adentro, él no salió. Eliseo le manda a un mensajero, de igualmente, que no se sabe cómo se llama, y este mensajero va y le dice, mire Naamán, que manda a decir Eliseo, que vaya al río de Jordán y se lave 7 veces. ¿Y qué pasó en ese momento? El orgullo de Naamán fue golpeado.
Así como el orgullo de muchas personas es golpeado cuando escuchan el mensaje del evangelio por primera vez. O sea, Naamán era un hombre de alta alcurnia, era un hombre de poder, de valor. O sea, imagínense que hasta los reyes le mandaron cartas de recomendación. Y él llega y le hablan de una manera que no se lo esperaba. Pero ¿cómo así si yo vine con cartas, yo vine con recomendación, yo vine con estas cosas? ¿Y cómo es posible que este señor no sea capaz ni siquiera de salir a hablar directamente conmigo? ¿No es eso lo que muchas personas esperan en el día de hoy? Esperan cierto trato especial porque tienen ciertas expectativas de cómo deberían ser tratados y cómo debería verse la vida espiritual. ¿Cuántas personas no tienen una expectativa de cómo se imaginarían ellos que Dios hubiera hecho la salvación y el perdón de los pecados? Y aún así se niegan a ver y abrir sus ojos al mensaje tan sencillo que ya vamos a ir viendo. O sea, Naamán entonces, ¿por qué se enojó? ¿Por qué fue golpeado a su orgullo? Porque las expectativas que él tenía no fueron cumplidas. Él tenía su opinión de cómo deberían tratarlo. Y así como muchos que esperan en el día de hoy que los traten de cierta manera, que les hablen de Jesús de una manera diferente porque se consideran, entre comillas, personas buenas, o esperan un trato especial porque tal vez han crecido en una familia religiosa, tú y yo necesitamos entender que el mensaje es el mismo para todos. Es el mismo mensaje para grandes y chicos. Es el mismo mensaje para los ricos y para los pobres. Es el mismo mensaje para los que se consideran moralmente buenos y los que están moralmente malos y en la oscuridad. El mismo mensaje debe ser aplicado para todas las personas. Unos tal vez dicen, no, es que yo tengo mi crucecita, es que yo tengo aquí mi cadenita, es que yo tengo mi tatuaje, yo tengo un versículo aquí. A mí hábleme diferente, a mí hábleme de otra cosa. Porque es que yo soy bueno, porque es que yo creo en Dios. Y qué triste que aún con todo eso tú le presentas el mensaje del evangelio como es. El hombre es pecador, tiene un pero en su vida y solamente Dios tiene la respuesta por medio de Cristo en la cruz. ¿Y qué hacen muchas personas? Se enojan. Es lo que le pasó a Naamán y es lo que vemos día y día cuando tú presentas y recibes ese tipo de reacciones. Precisamente por eso, por el orgullo que hay en el corazón de las personas. No puedes cambiar el mensaje, no puedes alterarlo para ver si de pronto me escucha un poquito más. No, el mensaje es el mensaje, es lo que los apóstoles predicaron sin importar quién estaba en medio de esas grandes multitudes. Y en algunos momentos 3,000 personas al mismo tiempo dijeron sí, queremos recibir a Cristo. Y en algunos momentos habían grandes multitudes y tal vez uno solo dijo yo quiero recibir a Cristo. Es necesario que tú entiendas que las personas tienen una lepra espiritual que solo puede ser sanada por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y esa lepra espiritual se llama ¿cómo? Pecado. Y solo Cristo tiene la salvación. O sea, nada más, mire, realmente traten de compararlo con alguien con los que tal vez han hablado, pero Naamán esperaba que Eliseo saliera y estando en pie, dice, estando en pie, invocar a Dios y alzara su mano y tocara el lugar y sanara mi lepra. O sea, mire él cómo se ponía, mire, es que yo soy el que vine con todas estas cosas, a mí que me atiendan como yo me lo merezco. Hasta imaginándose, no, que salga este señor que me va a sanar y me trate como si yo fuera, pues, mejor dicho, hecho de oro y venga y tóqueme aquí, ahí es la única parte que yo quiero que usted me sane. Y muchos reaccionan de esa manera en el día de hoy. O sea, es curioso como personas que aún han recibido de Cristo, es decir, personas que ya han puesto su fe en el Señor, en algunos momentos son confrontadas con un pecado nuevo y reaccionan de la misma manera. O sea, la Biblia nos dice que no hay nadie bueno. Romanos nos habla muy claramente de que nuestro corazón tiende a la corrupción. O sea, Romanos nos muestra a nosotros que, o sea, muchas veces el cristiano tiende a poner unos pecados como una balanza y decir, estos son peores que los otros. ¿Y qué hace un cristiano que se come esa mentira? Yo como no estoy haciendo esto, pues bueno, yo puedo hacer estas cositas, realmente no es que sean tan malas.
Yo veo que tal vez otras personas la hacen. Pero cuando llega el mensaje del evangelio a confrontar esas cositas que otras personas tal vez hacen, cuando llega el evangelio a confrontar y decir esas pequeñeces que tú piensas que no significan mucho, deberían estar aquí con las cosas grandes que Dios considera como lo peor de lo peor. ¿Qué pasa con estas personas? Reaccionan de la misma manera que Naamán y reaccionan de la misma manera que muchas personas que acaban de escuchar el evangelio por primera vez. No sé cuántas veces tal vez tú te has molestado cuando se habla de un mensaje y específicamente habla a un pecado que tal vez estés cometiendo. Yo no sé cómo tú reaccionas, tal vez sea como Naamán. Te molestas. ¿Por qué? Porque tu carne quiere seguir haciéndolo y hay un conflicto. Y el espíritu te dice no, pero la carne te dice que sí. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Pero qué fue lo que te confrontó? La palabra de Dios, el mensaje del evangelio que te dice todavía hay pecado en tu vida, necesitas arrepentirte. Ya siendo personas salvas, o sea, no porque seas salvo significa que ya yo dejé de pecar. Yo no sé cuándo tú recibiste a Cristo, pero tengo la plena seguridad que todavía sigues cometiendo algunas cosas que consideras pasables dentro de tu día a día. Y cuando llega el mensaje del evangelio, muchas veces tú también eres ese Naamán. Te molestas porque esperabas cierto trato especial. No es que yo llevo X años en la iglesia congregándome. Es que yo me conozco todas estas cosas de la Biblia. Espero un trato especial. ¿Por qué me tienen que hablar así tan feo de mi pecado? ¿Y por qué más bien no oran por mí? ¿Por qué más bien no me ayudan? ¿No es esa la misma reacción que tuvo Naamán? ¿Y no es esa la misma reacción que tienen muchas personas que no conocen a Cristo en el día de hoy? El mensaje del evangelio, mi querida familia, es el mismo para todos. No tiene favoritos, Dios no tiene favoritos. Claro, su voluntad es que todos sean salvos. Y por eso usa el mismo mensaje para todos, para que todos vengan a disfrutar de su gloria, de su perdón y de su gracia. El evangelio te dice que toda tu justicia, que todo lo bueno que tú creas que puedas hacer, ¿sabe cómo lo ve Dios? ¿Y cómo lo describe Isaías? Como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Es decir, todo lo bueno que tú puedas hacer tal vez moralmente hablando, todo lo que tal vez tú pienses que pueda justificarte ante Dios, todo lo que el mundo te aplaude o te diga, wow, qué bonito eres con las demás personas. ¿Sabe cómo ve Dios eso? Dice la Biblia en Isaías, como trapos de inmundicia. Y cuando tu corazón está lleno de orgullo, escuchar eso, ¿qué pasa? Es humillante. Si tu corazón está lleno de orgullo, escuchar eso te va a llevar a tener una reacción ¿de qué? De enojo, como la de Naamán. No importa si escuchas el mensaje del evangelio por primera vez o llevas escuchándolo por muchos años. No importa cuánta Biblia sepas o si tal vez te vean como una persona de alta posición ante el mundo. Ese mensaje del evangelio, si es compartido como es, te va a confrontar y te va a llevar a entender que aún tus pecados como los celos, la envidia, aún esos deseos que tal vez nadie vea, que se quedan solamente en un deseo pero en una acción y tú dices, bueno, no hice nada, entonces pues está bien. Y Dios aún mira y mide tus pensamientos y tus deseos impuros. Y que antes para ti tal vez sean, no, es que mis celos, es que mi falta de paciencia, es que mi envidia, eso no es tan grave. Para mí son pecaditos, pero el Señor me las pasa, Él tiene paciencia conmigo. Pero déjame decirte que el evangelio nos muestra que para Dios todos son pecadotes, no pecaditos, sino pecadotes. Y todos merecen la misma paga. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados. Pero entonces ese es el primer punto que tú y yo debemos ver y reflexionar. ¿Por qué las personas rechazan el mensaje del evangelio? ¿Por qué detestan que les hablen de Jesús? Orgullo. ¿Qué tenemos entonces que hacer en nuestras oraciones antes de poder compartir con una persona? Porque ¿de qué me sirve memorizarme todos los versículos que pueda yo compartirle y debatir a alguien para que tal vez, ¿verdad? Como le pasó a Pablo con Félix cuando estaba en la cárcel, y Félix le dice, Pablo, por poco y me convences. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Una conversación de 15, 20 minutos y dice, ya casi, Señor, ya casi. Y la gente dice, por poco y me convences, pero gracias por tu tiempo. Y se van. ¿Qué hizo Pablo?
Él estaba encarcelado. Increíble, mire la valentía, el propósito y dónde estaba realmente la visión de este hombre de Dios. O sea, en vez de presentarse ante Félix, que era el que le iba a dar la condena, por decirlo así, ¿qué hace Pablo? Él no se defiende, él no dice, mira, es que yo hacía esto y esto y yo debería entonces ser liberado, yo no debería estar en la cárcel. No, Pablo no hace nada de eso. ¿Qué hace Pablo? Voy a aprovechar este momento para hablar con esa persona. Una persona de gran autoridad. Y entre más autoridad y entre más poder y entre más, podríamos decir, elocuencia alguien pueda tener en su manera de hablar, dependiendo de la posición del mundo que esté, más propenso es a caer en el orgullo. Y por eso nuestra oración, mi querida familia, antes de compartir a las personas debe ser esa: Señor, rompe ese corazón duro. Que el orgullo de muchas personas que rechazan tu mensaje sea completamente destruido y pueda, Señor, tu semilla llegar a un corazón sensible, blandito, que puedan escuchar. Y no es sorpresa que en el día de hoy los corazones cada vez están como más duros, más orgullosos, más reacios a la palabra del Señor. O sea, lo vimos el viernes. Yo decía, wow, Señor, pero si el año pasado, pues no que sea, nos fue mejor, pero yo decía, el año pasado la gente estaba más dispuesta al menos a regalarnos 5 minuticos. La gente al menos antes estaba más apresta a escuchar el mensaje. Y podemos empezar a medirlo a lo largo de los años que ha venido a la sociedad, que ha llevado al ser humano a inflar cada vez más su orgullo. Es que ahora, después de la pandemia, pasaron todas estas cosas. Ahora hay unos que tienen un mejor trabajito. Ahora todo el mercado, ¿cómo se fue? Ahora todo está más caro. Ahora, entre comillas, tengo más dinero, pero pues gasto igual. Pero la gente simplemente ve números en su cuenta y dicen, ahora como tengo más plata, entonces, ya se me creció un poquito más el orgullo. Ahora porque tal vez hay ciertas facilidades, hay más tal vez vacaciones para otros, se les empieza a crecer el orgullo con tonterías. O sea, tú y yo estamos en un mundo que nos miente y que quiere el mundo. O sea, ¿cuáles son nuestros enemigos? El diablo, la carne y el mundo. Y todos estos quieren que cada vez más nuestro orgullo siga inflándose e inflándose, porque saben muy bien que eso nos va a llevar a rechazar el mensaje de la salvación. O sea, mire cómo es el diablo de astuto, saliéndonos un poquito un paréntesis. Pero en el primer siglo, ¿qué fue lo que afligía la vida de los cristianos? La persecución, las dificultades, las matanzas. El solo hecho que tú dijeras, yo vivo para Cristo, ¿qué significaba? Bueno, venga lo quemamos, venga lo echamos donde los leones, venga lo colgamos como a su tal Cristo. ¿Y qué pasaba? Aún en eso, la iglesia empezó a crecer y prosperar. ¿Por qué? Porque la fe se mantenía firme, el mensaje no cambiaba. Pero el diablo y el mundo, como es tan astuto, ¿qué dice? Bueno, parece que a estos cristianos les va mejor cuando les va mal, por decirlo así. Entre más peor la tienen en la vida, como que más perseveran y más se fortalece su fe. Vamos a hacer algo, vamos a dejar de atacarlos. Vamos a dejar ¿cómo se dice? De quitarles la vida. Vamos a dejar un poquito estas cosas. ¿Sabes qué? Vamos a darle más cosas. Vamos a permitir que se llenen de trabajos que los ocupen. Vamos a darle toda la plata que quieran. Permitamos, sí, ya no los ataquemos tanto. Más bien pongámoslos cómodos. Y entre más cómodo tú ves a un cristiano, más frío lo ves con el mensaje del evangelio. No, gracias a Dios tengo el trabajito. Ya no puedo ir a la iglesia porque es que ahora el trabajo y es que no, que esto, es que también tengo que trabajar mañana. Yo quisiera, hoy no. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace realmente el mundo? ¿Qué quiere hacer el diablo? Engañarnos. No, es que ahora como tengo más vacaciones, gracias Señor, porque es que tú sabías que necesitaba un trabajito que fuera más flexible y me dieran un descansito que yo me merezco. Orgullo otra vez. Y tienes esos días y dices, no, pues es que estos son los domingos, o esa es la semana que me voy a ir de vacaciones. No, Señor, hoy no. Y entre más cómodo y más cosas tiene el creyente, más se empieza a enfriar y ese orgullo empieza a tomar posesión de su corazón. No lo compartía Milton hace unas semanitas también hablando sobre el tesoro y la perla preciosa que debería ser para nosotros.
sea, aquella persona, un hombre realmente que tenía todas las de tener fama, gloria, aplauso como gran deportista. Y él dice, no, qué pena, pero aunque yo venga aquí a los Juegos Olímpicos, el domingo es el día del Señor para mí. Yo ese día yo no voy a correr porque es en el momento en el que yo voy a ir a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Para mí eso es más precioso y más valioso. Y si tú tienes un corazón humilde y sencillo para el Señor, todo esto empieza a alinearse, no solamente para las actividades de la iglesia, como verdad, el devocional, asistir, congregarse semanalmente, querer adorar al Señor, sino que poniéndolo desde un punto de vista de evangelístico, de compartir el mensaje, te va a llevar a ti también a querer compartir lo que el Señor te ha dado para ti. Pero ¿qué necesitamos hacer? Orar para que el Señor arranque ese orgullo de los corazones. Y es curioso cómo la vida de Naamán nos muestra esa realidad. O sea, yo me imagino a Eliseo si hubiera salido a interactuar con Naamán. Yo me imagino a este hombre, a veces nos le gusta usar la imaginación con estas historias del Antiguo Testamento, porque uno conoce a Eliseo, uno conoce las historias de Eliseo y el hombre era de palabrita fuerte. Abre los ojos, no te das cuenta, mira todo lo que nos está defendiendo. O va a hablar con los que estaban muertos. Y sí, mira, o sea, ese es el poder que ese hombre de Dios tenía. Y yo me imagino a Eliseo tal vez bajando y decirle, ¿sabes qué, Naamán? O sea, ¿de qué me sirve que tú vengas aquí a contarme todas tus grandes cualidades mientras eres un leproso? Pero Eliseo no hizo eso en este momento. Sino, voy a mandar un mensajero para que le diga que se lave en el Jordán 7 veces y ya eso lo va a sanar. Pero esa respuesta, esas acciones de Eliseo, aunque lo hicieron molestarse a Naamán, que le ayudaron a entender, le abrió los ojos. O sea, él venía enfadado y molestado porque decía, ¿cómo así que este no va a bajar a saludarme como me lo merezco? Y Eliseo le dice, va a mandar un mensajero que te diga cómo sanarte. Y esa acción sabia de Eliseo ayudó a que Naamán abriera sus ojos y pudiera entender que era un leproso más. Era un leproso más. No importaba si hubiera ganado cualquier cantidad de batallas, no importaba cómo lo viera el rey, ese pero lo llevaba a ser un leproso más. Y asimismo, mi querida familia, el evangelio le muestra al hombre que es un pecador más que necesita la salvación. En otras palabras, ¿de qué te sirve mostrar tus grandes cualidades si todavía eres un pecador? Por eso el mensaje recibe tanto rechazo y es detestado por tantas personas. Por eso es la reacción. Número 1, entonces, ¿qué es? Por el orgullo. Número 2, el ser humano rechaza y se opone al evangelio porque nos muestra que nuestras ideas y nuestros pensamientos sobre la salvación no son bíblicos. ¿Cuántas personas tú conoces que se imaginan cómo deberían ser salvos y cuando los confrontas con lo que dice la Biblia para ser salvo, se molestan, lo rechazan, lo debaten, entran a cuestionar muchas cosas? Entonces ese es el segundo punto. El ser humano rechaza el mensaje porque muy seguramente es completamente opuesto a las opiniones o a las ideas o a los pensamientos que las personas tengan para ser salvos. Y ya lo leímos hace un ratico. ¿Cuál era la idea de Naamán para ser sano de su lepra? Yo llevo todas estas cosas, a ver si trato de pagar mi sanidad. Pero no solamente la de Naamán. O sea, mire lo que hizo el mismo rey de Siria. Él tiene la gran idea de decir, venga, escribimos cartas de recomendación y mandemos al rey de Israel a ver si él sí lo sana. Pero cuando Naamán se le dice que eso no funciona, cuando se le dice a Naamán que no son ni los reyes, ni las cartas de recomendación, ni lo que él pueda dar, a Naamán le parece locura. A Naamán le parece locura que el profeta de Dios le diga, lo único que tienes que hacer es que ir al río Jordán y lavarte 7 veces. O sea, en medio del orgullo y en medio del rechazo entra la locura de pensar que esa manera no podría funcionar. Así como hablamos el martes en nuestra clase, para los que no son espirituales el evangelio es ¿qué? Locura. O sea, yo me imagino Eliseo
viendo, yo me imagino desde arriba, desde la ventana, a ver qué es lo que hace Naamán allá abajo. Sí, pero ¿por qué está tan alterado? Si solo le dije que fuera al Jordán a lavarse. Muchas veces nos pasa eso, pero ¿por qué está tan alterado? Si solamente les dije que Dios los ama y tienen un plan hermoso para sus vidas, solo tienen que arrepentirse de sus pecados. Y él dice, pero ¿por qué están tan alterados? Naamán estaba alteradísimo, enojado en medio de su locura. O sea, para él era lógico que bajara el Señor de Dios y lo tocara específicamente ahí donde estaba malito y ahí sí se iba a sanar. No, para él eso era, mejor dicho, lo más lógico del mundo. Para nosotros es locura. ¿Por qué? Porque si yo toco a alguien que es leproso, pues también me voy a contagiar. Pero para él no, para él eso no era locura. Y después le presentan un plan aún más sencillo y él lo rechaza y dice, eso es una locura. ¿Yo por qué voy a ir a hacer esas cosas? En otras palabras, el ser humano rechaza el evangelio primero por su orgullo, pero segundo, por cuestionar los métodos de Dios. Nuevamente, los dos enemigos que llevan a las personas a rechazar el evangelio. Número uno, el orgullo. Y número dos, ¿qué? Ir a cuestionar los métodos de Dios. ¿Qué pasó con Naamán? Le entró un interrogante, pero no un interrogante cualquiera. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Será que hacer una pregunta siempre está llena de orgullo? No, hay unas preguntas que simplemente yo quiero conocer algo. Pero aquí le entra un interrogante lleno de orgullo a este hombre. Y mire cómo hace. O sea, yo no sé si tú puedes realmente leer esa pregunta con enfado, porque dice que Naamán estaba enojado y después hace semejante pregunta. Una aseveración primero sobre los ríos de su tierra y luego sigue hablando y dice, Habaná y Farfar, ríos de Damasco. O sea, imagínense a Naamán enfermo, con todos sus peros, enfurecido y pensando en los ríos que él tenía en su tierra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejor que todas las aguas de Israel? O sea, yo me imagino hasta pensando, ¿no? El agüita de Israel, los caminos del Jordán es un río maravilloso. Pero yo me imagino a Naamán, el solo hecho de pensar en el río Jordán con desprecio. O sea, sus palabras lo muestran. El orgulloso, mi querida familia, que escucha el mensaje del evangelio, va a hacer dos cosas. Va a cuestionar su sencillez y va a cuestionar su efectividad. Eso fue lo que hizo Naamán. Cuestionó la sencillez de ir al río Jordán y cuestionó la efectividad que esas aguas eran las que lo iban a sanar. O sea, Naamán estaba cuestionando los métodos de Dios, así como muchas personas cuestionan el mensaje de la salvación. O sea, ¿qué cuestionaba Naamán sobre las aguas? Yo me lo imagino ahí refunfuñando solo, pero ¿por qué tengo que irme a lavarme a ese río? O sea, ¿será que Eliseo no pensará que es que yo me baño todos los días? O sea, que Eliseo no sabe que es que de pronto yo no estoy ahí metido en el agua constantemente porque esta lepra me seca la piel. ¿O será que es que Eliseo se imagina que es que yo me baño una vez al mes? O sea, que por eso me está mandando que me bañe 7 veces. ¿Qué se imaginará este hombre? Yo me imagino realmente a Naamán ahí pensando tantas cosas. ¿Por qué tengo que ir a lavarme a ese río? ¿Será que es que yo no me lavo lo suficiente? Y yo me lo imagino pensando en sí mismo. No, ¿qué va? Nuevamente engaño y mentira y orgullo. Sí, yo me baño lo suficiente, pero aún así tengo lepra. Por eso empezó a cuestionar. ¿Qué de especial tendrán las aguas de Israel? ¿No son un río cualquiera? En mi casa tengo los mejores ríos. En mi casa, en Damasco, tengo los más grandes y los más limpios. Habaná y Farfar, ¿yo para qué me quiero ir a meter en el Jordán? Para completar ese río del Jordán termina en el Mar Muerto. ¿Yo para qué me quiero meter allá? O sea, empieza a cuestionar. O sea, imagínate a un Naamán enfurecido. En otras palabras, imagínate a una persona que está enfrente tuyo cuestionando los métodos de Dios. Habaná y Farfar. Esa reacción, mi querida familia, nos permite ver la manera como muchas personas cuestionan a Dios y su mensaje en el día de hoy. Una cosa es preguntar para encontrar la respuesta a un asunto desconocido. Eso es preguntar y es algo legítimo y es algo que tú y yo tenemos que hacer para poder llegar a tener cierto tipo de conocimiento. Pero cuestionar es que aún teniendo todos los hechos para que la persona vea con claridad, más bien pregunta con duda. Es decir, si yo te digo el agua, tú me dices ¿qué hace el agua? Yo te digo el agua moja. ¿Y cómo moja? Y te puedo explicar químicamente por qué el agua moja. Y esta persona empieza a cuestionar
¿por qué el agua moja? O sea, ya te había preguntado y tú le respondes biológica, química y físicamente por qué moja, y aún así tiene la duda de que el agua moje. Ya no es una pregunta, ya está empezando a cuestionar, ¿verdad? ¿Cómo es el agua? Y lo mismo que nos pasa a nosotros. Y es lo mismo que le pasa a las personas en el día de hoy. Aún teniendo todos los hechos para creer y entender el mensaje del evangelio, lo cuestionan. ¿Por qué? Porque lo ven con duda, porque quieren imponer sus razones. Y ojo a esa palabra, la razón del ser humano. Pero muchas personas quieren imponer su propia razón, quieren imponer sus fundamentos para oponerse a lo que están escuchando. Y ese tipo de preguntas, mi querida familia, no son nada más que el resultado de la unión de dos cosas. ¿Sabe de dónde viene cuestionar los métodos de Dios? De unir dos cosas. Unir nuestra razón pecaminosa y unir los deseos del pecado. De ahí viene. Bien lo decía Spurgeon explicando lo que John Bunyan escribió en su libro del Progreso del Peregrino. Y también él mencionaba la misma situación en un libro que se llama La Guerra Santa. El cuestionar, mire cómo habla John Bunyan, a mí por eso me encanta John Bunyan, porque es que él habla con una sencillez. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro del Progreso del Peregrino, pero usa los nombres. Su nombre es cristiano, él evangelista. O sea, esas son las personas que él estaba usando y los muestra. Y mire cómo habla de una manera tan directa sobre por qué las personas cuestionan a Dios. El cuestionar es el hijo de doña razón corrupta y el señor pecado. Imagínense eso. Eso es cuestionar. Cuando alguien cuestiona el mensaje del evangelio que está pasando, esa razón corrupta, esa razón pecaminosa que tiene malos deseos, se une con el deseo del pecado para tratar de ¿qué? De justificar cierta acción. Es que lo que tú estás haciendo está mal. ¿Y qué te dice la razón? No, pero es una manera para podernos defender de este mundo que se quieren aprovechar de nosotros, lo que sea. ¿Y qué te dice el pecado? Sí, hazlo, eso es lo que mejor te conviene. Y llega entonces el hijo cuestionar, a decir que sí, lo que tú me estás diciendo, yo no sé si eso sea verdadero o no. Es muy sencillo. O sea, y les recomiendo estos libros, sé que los hemos recomendado varias veces, El Progreso Peregrino y La Guerra Santa. Si los quieren, se los podemos compartir. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy sencillo y bíblico que habla de la batalla espiritual del hombre y con lo que tú y yo nos enfrentamos día a día cuando queremos compartir del Señor a los demás. ¿Será que Naamán no tenía ese hijo cuestionar? ¿Será que dentro de Naamán no estaba esa doña razón corrupta y el señor pecado? Que lo llevó a preguntarse de esa manera, ¿y por qué en Israel? ¿Por qué en el Jordán? ¿Por qué 7 veces? ¿Será que eso no fue lo que llevó a cuestionar? A comparar incluso. Pero Habaná y Farfar, estos ríos, ¿será que es que Eliseo nunca ha salido de este hueco? ¿Será que Eliseo no conoce Damasco y no se ha dado cuenta que estas aguas son mejores? Y ahí empieza entonces, mi querida familia, cómo Naamán cuestionaba la solución a su problema. Y así como muchas veces, aún ya siendo cristianos, los principios de Dios se pueden tratar como para justificar ciertas acciones. A veces tendemos a ser extremistas y decir, esto es solamente para los que no conocen de Dios. Pero a ti y a mí nos pasa lo mismo. Y aún más frecuentemente, porque asistimos a la iglesia y escuchamos tal vez temas un poquito más profundos y más directos de lo que tal vez se pueda compartir en la calle. Pero ¿qué pasa? Vuelve esa misma reacción. Tal vez ya no haya tanto orgullo, pero aún así hay el cuestionar. Y tú vas y te hablan de que tal vez cierta cosa que estés viviendo o haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Tu razón corrupta va a empezar a buscar maneras de justificar. Y el pecado te va a decir, sí, justifícalo, porque lo que estamos haciendo realmente satisface tu carne, tu vida, realmente te conviene. Y no se dan cuenta que están simplemente yendo cada vez más en el camino de la perdición, en el camino de la angustia, en el pero, en la lepra espiritual. Eso es lo que pasa, mi querida familia. Tristemente, para el que es cristiano pasa algo más. ¿Sabe qué hace el cristiano? Como ahora tiene la Biblia y como doña Razón le gusta meterse tanto a cuestionar las cosas, dice, vamos a responder a este espíritu con las palabras que le gusta. Y muchas personas se meten a la Biblia
a tratar de encontrar una manera de justificar sus acciones para que su razón esté en paz y para que sus deseos pecaminosos puedan cumplirse. Y qué triste manera de vivir, de ir a estudiar y leer la Biblia para justificar un estilo de vida que tu espíritu ya te dice que no le agrada a Dios. Es lo que pasa entonces con Naamán, es lo que pasa con nosotros. Ahora es cuánto más para aquellos que están completamente perdidos, mi querida familia. Si Naamán cuestionó y nosotros cuestionamos, ¿no sería lógico pensar que aquellos que no conocen del Señor también van a cuestionar y tal vez aún más? O sea, el ser humano quiere seguir complicando la solución. El ser humano quiere seguir razonando. El ser humano quiere seguir agregándole pasos a la salvación. Ponle cuidado que hay personas que quieren ser imitadores de Cristo y eso está bien. O tú no quieres ser un imitador de Cristo. ¿No lo decía Pablo? Ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Hasta ahí vamos bien. Pero hay otras personas que dicen, yo quiero imitar a Cristo para alcanzar la salvación. Y aunque si se supone que tú y yo ponemos nuestra fe en Él, estamos llamados a imitarlo, el Evangelio no nos dice a nosotros que tenemos que aprender todas las cosas que Jesús hizo, el Evangelio no nos dice que tenemos que aprender todas las cosas que Jesús enseñó para imitarlas y así ganar la salvación. O en otras palabras, que paguemos por ella, como Naamán quería pagar por su sanidad en el versículo 16. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de experimentar ese tipo de conversaciones con alguien. No, claro, yo conozco a Jesús, ¿cómo no? Claro, yo lo amo, yo lo conozco. Y yo por eso quiero vivir como Él vivió para que Diosito me salve. No sé si tú has escuchado ese tipo de conversaciones. Si una cosa es creer, pero otra cosa es querer vivir como Él para que Él te salve. Eso no es el Evangelio. Porque si no, entonces sería por obras. Pero la Biblia me dice a mí que la salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. O sea, el Evangelio, mi querida familia, es más sencillo. Y solamente nos dice, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, como cantábamos hace un rato, aquel que llevaba esa corona de espinos, sufriendo en aquel madero. Pon tus ojos en Él, no tienes que hacer más nada. Arrepiéntete y mira por qué Él está en ese madero con esa corona de espinos, con sus brazos estirados, con sus manos holladas y sus pies sangrando. Mira y pon tus ojos en Él. No tienes que hacer nada más, no compliques más la solución. Él es la solución. Jesús, quien fue enterrado detrás de una gran piedra, pero al tercer día esa piedra fue quitada y Él resucitó con poder. ¿Qué más hay que agregarle a un mensaje tan sencillo? ¿Qué más hay que agregarle? Nada. El mensaje del Evangelio nos dice que pongamos nuestra fe en Jesús y entendamos por qué murió por nuestros pecados. Pero si no hay fe, solamente hay simple y mero conocimiento. Bien lo decía la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Pero Jesús, si yo conozco toda esa doctrina, yo ya me la conozco. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuántas personas en el día de hoy? Sí, yo conozco, yo sé que Jesús murió por mí, yo sé que Él derramó, sí, a mí me han dicho toda la vida que esa sangre que Él derramó en la cruz es para perdonarme. Bueno, no solamente necesitas conocerlo, necesitas creer y ahí se ve el nuevo nacimiento. Hay muchas personas en el mundo que dicen conocer y claro, es el conocimiento legítimo, pero si no hay fe en que realmente Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero Santo que fue inmolado por nuestros pecados, esa persona no ha nacido de nuevo. Por eso en nuestras conversaciones no solamente es hablar, tú conoces de Jesús, sino tú crees en Jesús. Es necesario nacer de nuevo, una entrega total al Señor porque entiendo lo que Él hizo por mí. El Evangelio, mi querida familia, entonces, no solamente es entender, sino poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es tan sencillo como mirar a esa cruz y ver al Hijo de Dios muriendo y decir, creo en el mensaje, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que ha muerto por mí
y mis pecados. Creo y por eso soy perdonado de manera inmediata. Tan sencillo, mi querida familia, como decirle a Naamán, ve al río Jordán y lávate 7 veces. Pero como hemos visto, a algunos les gusta cuestionar ese mensaje. Y es lo que me lleva al último punto del mensaje del día de hoy. Entonces, número 1, ¿por qué el ser humano rechaza el mensaje? Por su orgullo. Número 2, ¿por qué el ser humano rechaza el mensaje? Porque sus pensamientos y su manera de imaginarse cómo debe ser la salvación se oponen a lo que dice la Biblia. Pero número 3, aquí está la esperanza, amada familia. Y miremos la fidelidad y la valentía de estos hombres, sus siervos. Dice, más sus criados, versículo 13, más sus criados se le acercaron. ¿Cuándo se le acercaron? Cuando él estaba enojado, ya estaba media vuelta y listo para correr a otro lado. Y ellos se acercan a él y le dicen, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, es decir, si te mandara a hacer algo más complicado, ¿no lo harías? Y yo me imagino que Naamán empezaría como a pensar y decir, pues sí, ¿no? Pues ya me imaginaba estas cosas. O sea, empezó a razonar de una manera ya lógica, ya no con locura, sino lógica. Si el profeta no te hubiera mandado a hacer todas estas cosas, ¿no las harías? ¿Cuánto más si solamente te dice, lávate y serás limpio? Y estos siervos, nuevamente, estos criados que tampoco tienen nombre, ¿por qué será? Miren lo bonito que es el Señor, que no es para nuestra gloria, que yo diga le compartí a 10 personas y 10 dijeron que sí, no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. ¿Quién empezó a sembrar esa semillita en Naamán? Esa sierva por allá en su casa que fue capturada y llevada de Israel a Siria y le dijo a la mujer, mira, yo conozco quién puede sanarlo a él tiene que ir. Después se presenta a Eliseo y Eliseo manda un mensajero, que no se sabe cuál es su nombre, pero dice, yo he escuchado y me han dicho que lo que tienes que hacer es ir al río y lavarte 7 veces. Y después vemos a la fidelidad y la valentía de estos criados que nuevamente tampoco se conocen su nombre. ¿Y qué hacen ellos? Reafirman el mensaje que había sido compartido. Él solamente te dijo, ve y lávate. ¿Por qué no lo cumples? Y yo no sé cuál seas tú de este tipo 3 de personas. Si tal vez tú eres la primera que tal vez sembró la semillita. No sé si tal vez seas tú esa segunda persona que compartió el mensaje como es. Este es el evangelio, eso es lo que tienes que hacer. O no sé si seas tú la tercera persona que te encuentres con aquel o aquella que ya escuchó el mensaje y todavía esté cuestionando y seas la persona indicada para decirle, bueno, pues ya has escuchado estas cosas, ya has tratado todo esto. ¿Por qué no haces caso a ese mensaje que te compartió aquella persona que tal vez nunca más vas a volver a ver? Yo no sé cuál seas tú de estos 3. Podemos asegurar que tal vez somos todos, ¿verdad? Todos somos el 1, todos somos el 2 y todos somos el 3, dependiendo de la persona y dependiendo del momento. No lo sé, pero tienes que pensar en eso. ¿Seré yo como aquella sierva que se compadece del enfermo, del leproso, del pecador y quiere que esta persona encuentre la salvación? ¿Seré yo como aquel mensajero enviado por Dios a decir que esta es la manera para ser salvo? ¿O seré yo aquella persona que va a confirmar y a volver a reasegurar el mensaje que aquella persona ya había escuchado? Si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? O sea, como pescadores de hombres, tú y yo estamos llamados a saber responder ante la reacción de las personas que se consideran buenas, que esperan otras soluciones, que piensan que otros caminos le pueden ayudar. Y para eso, mi querida familia, lo único que necesitas es primero seguir a Jesús y número 2, conocer muy bien a Jesús. No hay nada más que necesites. Eso es lo único que tú necesitas para poder cumplir con ese llamado. Primero, seguir a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, ni se te ocurra salir por allá a decirle a la gente que la salvación está en Cristo, porque ni siquiera lo conoces tú mismo, no lo sigues tú mismo. Número 2, conocer muy bien a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, ¿cómo vas a saber responder a las preguntas que tal vez algunos tengan de su amor, de su gracia, de su perdón? O sea, eso es lo único que tú y yo necesitamos para estar llenos de amor y de valentía.
porque tomó valentía a estos criados presentársele a su maestro, por decirlo así, a ese guerrero que estaba enfadado y todo. No hubiera sido fácil para él acabarlos, pero con valentía ellos se presentan y fielmente le dicen, mira, ya te han dado la solución, ¿por qué no haces caso? O sea, yo sé, mi querida familia, que pueden existir cualquier cantidad de métodos y capacitaciones sobre el evangelismo que nos puedan tal vez ayudar a romper el hielo con las personas, de pronto a tener tal vez un poquito más de confianza para empezar una conversación, pero la Biblia nos muestra que lo que le dio confianza a hombres como Pedro, a hombres como Juan, que eran indoctos y sin letras, dice la Biblia, o sea, pescadores que no eran elocuentes, que no eran estudiados, que no se prepararon y se capacitaron para hacerlo. ¿Qué fue lo que les dio a ellos esa confianza para hacerlo? Estar con Jesús. Eso fue lo único, conocer a Jesús. A ellos los cuestionaron diciendo con qué poder están compartiendo este mensaje. Y con gran confianza Pedro y Juan respondieron, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vea lo que dicen después, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, que Él murió por nuestros pecados y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Era el mensaje que ellos compartían. Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 12, y me gustaría leerlo. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Versículo 13 dice, al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, y aquí está la respuesta, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si no hay confianza en tu andar para compartir de Cristo a los demás, tienes que usar este pasaje para compararte y decir, Señor, ¿cuándo dejé de seguirte? ¿Cuándo dejé de conocerte? Porque ahora no hay confianza en mí, así como la de Pedro y Juan. Tal vez yo no tenga letras, es decir, tal vez yo no fui a la universidad, tal vez yo no he tenido ciertos estudios, tal vez yo no me conozco la Biblia completa, tal vez yo no tenga cierto tipo de preparación. Pero si sigo a Jesús y lo quiero conocer más, esa confianza se va a apoderar de todo tu corazón para que muchos más escuchen ese hermoso mensaje que alguna vez tú escuchaste. Conectando este pasaje con nuestro versículo del día de hoy, de Segunda de Reyes capítulo 5, nos ayuda a ver realmente un rayito de esperanza, aun con las personas que tal vez estuvieran decididas a darse la vuelta e irse como Naamán. O sea, nos da esperanza de saber, Señor, muchas veces nos vamos a encontrar personas que estén listas para dar el paso, para salir corriendo y decir, yo no quiero escuchar ese mensaje. Pero esta palabra nos dice que aún en esos momentos hay esperanza. Existe esperanza aún para el más reacio al mensaje. No sé si ustedes han escuchado la historia de C.S. Lewis. Él hasta escribió un libro sobre sí mismo y dice, yo era el más reacio de los cristianos. Yo no quería, yo traté de todo y yo no quería. Pero finalmente creí en el mensaje, lo entendía, pero no lo creía. Pero cuando lo creí, mi corazón realmente fue transformado. Es decir, nací de nuevo. Así que si tú eres una persona que sigue a Cristo de manera genuina, leer sobre aquella sierva desconocida y sobre aquellos criados de Naamán debería llevarte a reflexionar sobre tu llamado a compartir las buenas nuevas de salvación, siendo motivos para seguir adelante, sabiendo de que sí hay esperanza, mi querida familia. No dejes que la tristeza te embargue, no dejes que la desesperanza empiece a inundarte, porque yo sé que es frustrante, yo sé que es triste ir a salir con tanta emoción y regresar tal vez así, cabecilla agachado a la casa y decir, Señor, entristece mucho. Duele en el corazón que la gente no reciba a Cristo. Claro, con una sonrisa y uno va a la feria y comparte, pero llega uno a la casa y solo hay llanto.
Porque hay mucho orgullo en el mundo. Porque la gente sigue cuestionando la sencillez del Señor. Pero aún en ese llanto le digo, Señor, y es lo que tú también deberías clamarle, quiero seguirte de una manera más cercana. Quiero conocerte cada vez más, porque tú eres mi confianza, tú eres mi guía, tú eres mi fortaleza y tu palabra es palabra de verdad y confío en tu palabra. Que así como algunos han llegado a escuchar y han empezado a llegar, así tal vez otros lleguen. Y nuevamente, el reino de los cielos no solamente aquí en este saloncito, el reino de los cielos es para todos aquellos que reciban ese mensaje y lo crean. Como aquella persona que llamó y dijo, yo quiero ir mañana pero no puedo. Pero gracias porque ese mensaje ha empezado a hacer algo en mi interior. Esa persona muy seguramente, no la veamos aquí, pero si realmente creyó ese mensaje, ¿sabes dónde la vamos a ver? En el cielo. Cuando todos estemos allá adorando y glorificando al Señor y diga, tú eres aquel que me escuchaste. Yo pensé que tú me ibas a decir que no y te fuiste enfadado. Sí, pero es que mira, aquella persona que está allá me la encontré y me dijo el mismo mensaje que tú me has compartido y lo creí. Tú me lo dijiste y lo entendí, pero yo no lo creía. Pero después vino este otro y me lo repitió y lo creí. Y aquí estamos adorando y exaltando al Señor. Hay esperanza, mi querida familia. No dejes que las lágrimas apaguen la llamita, no dejes que la falta de esperanza y la tristeza te digan, ya yo no quiero volver a hacer eso. Sé, como aquellos mensajeros, criados y siervas que aún sin nombre, el Señor sigue usando para su gloria y su exaltación. Sigue adelante, mi querida familia, y sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación, sabiendo que aquel que nos ha salvado está con nosotros hasta el fin del mundo. Así algunos digan que no al mensaje, no importa. Sigue adelante. Así sea solo uno que diga que sí después de largos tiempos de pesca, no importa, sigue adelante. Y así sea uno solo, que tu corazón salte de gozo y le des toda la gloria al Señor, porque no fueron mis palabras elocuentes, sino fue la sencillez del Evangelio. Así que si tú has escuchado el mensaje de que Cristo vino a este mundo a pagar por tus pecados y murió una muerte de cruz para perdonarte, y lo has creído, ya tienes suficiente del Evangelio para compartirlo a los demás. La confianza, mi querida familia, no se obtiene simplemente por memorizar unos versículos. La confianza se logra por aquel a quien conoces, sigues y por quien te salvó. Cristo Jesús, no hay otro nombre. Y es mi motivación. Que le sigas conociendo día a día, que le sigas conociendo aún en medio de la congregación cuando Él se mueve por medio de su Santo Espíritu en medio de nosotros, que sigas caminando con Él y verás cómo tu pesca cada vez va a ser más productiva. Segunda de Reyes capítulo 5 entonces es una clara imagen que nos muestra la reacción de las personas ante el mensaje del Evangelio, al igual que nos motiva a perseverar en esta tarea que nos ha encomendado el Señor. Qué privilegio es que Dios nos diga, te he escogido a ti para que vayas a decirle al mundo. Ve y dile al mundo las grandes cosas que ha hecho el Señor. Ve y dile al mundo las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Pero ante todo, ve y dile al mundo que Él ha enviado a su Hijo unigénito para perdonar tus pecados. Ve y dile al mundo que de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Cristo Jesús para morir por ti y por mí, y podamos ser perdonados de nuestros pecados. Amado Señor, te queremos dar gracias en el día de hoy. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos sigue hablando. Tu bendita palabra, Señor, que nos sigue ayudando a ver nuestro corazón. Esa bendita palabra que nos confronta, aún en los momentos que pensamos que estamos bien. Esa bendita palabra, Señor, que habla hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y en donde tú estás, yo te invito a que puedas levantar tu oración al Señor, conforme a lo que has escuchado en esta mañana. Si es de agradecimiento, dile, Señor, gracias, porque en algún momento ese mensaje llegó a mi vida,
Porque en algún momento ese mensaje me llevó no solamente a razonar, sino a poner mi fe en ti. Y ahora quiero que el mundo sepa, Señor. Quiero que el mundo sepa de tu amor incondicional, de ese perdón, Señor, incomparable. Quiero que el mundo sepa, Señor, que solamente en Cristo Jesús está la salvación. Aun aunque tal vez los demás no me conozcan, aunque tal vez se burlen de mí, aunque tal vez me menosprecien, que mi boca hable un mensaje de verdad, un mensaje, Señor, de esperanza, el mensaje de la salvación. Capacítanos, Señor, por medio, Señor, de nuestra relación contigo. Sabemos, Señor, que tú nos agarras de la mano y nunca nos sueltas. Pero muchas veces, Señor, nos distraemos, así como aquellos niños chiquitos que van agarrados de la mano de sus padres y ellos saben a dónde están yendo, pero el niño está despistado viendo otras cosas. Señor, perdónanos porque muchas veces andamos así. Sabemos que nos llevas, nos guías, pero nuestros ojos y nuestros oídos se ponen en otras cosas. Hoy te clamamos, Señor, para que podamos ser más sensibles a ti.